En las calles de Macao de la posguerra, mientras Asia se reconstruía entre tradiciones milenarias y un mundo que cambiaba a toda velocidad, nació un niño destinado a convertirse en una leyenda de las artes marciales. Su nombre era Huang Jiada. El mundo terminaría conociéndolo como Carter Won. Nació el 22 de marzo de 1946. Y aunque años después alcanzaría la fama en el cine de Hong Kong y Hollywood, su verdadera historia comenzó mucho antes de las cámaras, los focos y los aplausos. A los 7 años inició el camino del Kung Fu. Mientras otros niños jugaban en las calles, Carter dedicaba horas interminables al entrenamiento Shaolin. Cada postura, cada golpe y cada caída forjaban no solo un luchador, sino un hombre guiado por la disciplina y el sacrificio. Aquella dedicación tuvo resultados extraordinarios. Con apenas 20 años ya había fundado su propia escuela de artes marciales en Hong Kong. Enseñaba karate, técnicas tradicionales chinas y entrenaba a quienes más tarde serían responsables de mantener el orden en una de las ciudades más dinámicas del mundo, la Policía Real de Hong Kong. Pero el destino tenía preparadas conexiones que marcarían para siempre su vida. Durante su juventud entabló amistad con la familia Lee. Su cercanía con el hermano menor de Bruce Lee le permitió conocer de cerca al hombre que revolucionaría las artes marciales para siempre. Para Carter, Bruce no era una estrella. Era un hermano mayor. Compartían amistades, ambientes de trabajo y una visión común, de mostrar al mundo el verdadero valor de las artes marciales chinas. A principios de los años 70 podían verse juntos en reuniones, eventos y rodajes. Formaban parte de una generación irrepetible de artistas marciales que cambiaría la historia del cine de acción. En fotografías de la época con Bruce Lee aparecen junto a figuras que también alcanzarían la inmortalidad cinematográfica, Angela Mao, Sam Moon y Chuck Norris. Sin saberlo, estaban construyendo una nueva era. En 1972 llegó la gran oportunidad. Recomendado por Sam Moon, conocido entonces como un Kambou, Carter Won realizó una audición para la película Hapkido. Su presencia física, su auténtica habilidad marcial y su carisma resultaron imposibles de ignorar. A partir de ese momento comenzó una carrera que lo convertiría en uno de los rostros más reconocibles del cine de Kung Fu. Durante los años 70 protagonizó numerosas producciones clásicas, entre ellas Los 18 hombres de bronce del Templo Shaolin y otras películas que hoy forman parte de la edad dorada del cine de artes marciales de Hong Kong. A diferencia de muchos actores, Carter no interpretaba a un maestro de Kung Fu. Lo era. Cada movimiento en pantalla nacía de décadas de entrenamiento real. Su estilo duro, contundente y auténtico le otorgó una identidad propia en una industria repleta de grandes talentos. Su trabajo le valió reconocimientos, incluyendo un premio como mejor actor otorgado por la Asociación Cinematográfica del Sur de California. Pero Carter Won nunca se conformó con el éxito local. En 1984 emprendió una nueva aventura. Estados Unidos. Hollywood. Un territorio desconocido para muchos actores asiáticos de su generación. Allí continuó demostrando que las artes marciales podían ser mucho más que entretenimiento. Pronto su reputación como experto en combate comenzó a extenderse entre las grandes producciones estadounidenses. Sylvester Stallone recurrió a él para entrenamiento marcial. Más tarde participaría como director de acción en la producción de Rambo 3. Pero incluso entonces, Carter seguía considerando que su mayor misión no estaba frente a una cámara. Estaba en la enseñanza. A lo largo de las décadas obtuvo títulos en competiciones internacionales de combate y Muay Thai. Entrenó a miembros de cuerpos policiales, unidades especiales y organizaciones militares de élite. Fue instructor de combate para fuerzas de seguridad en Estados Unidos y mentor de innumerables artistas marciales alrededor del mundo. Su influencia creció aún más cuando fundó el sistema conocido como Boxeo Integrado y creó la Alianza Internacional Integrada de Boxeo Shaolin. Escuelas, seminarios y programas de formación surgieron en numerosos países. Más de 200.000 personas han pasado por sistemas de entrenamiento inspirados directa o indirectamente por sus enseñanzas. Pocos actores pueden presumir de haber dejado una huella semejante. Porque Carter Won nunca fue solamente una estrella del cine. Fue un embajador cultural. Un puente entre Oriente y Occidente.
Un hombre que ayudó a preservar la tradición mientras la adaptaba a nuevas generaciones. Hoy, cuando muchos de sus contemporáneos ya forman parte de la historia, Carter continúa apareciendo en programas de televisión, eventos internacionales y encuentros de artes marciales. Y aunque los años han pasado, sigue proyectando la misma fortaleza que lo hizo famoso décadas atrás. A sus 80 años, su figura permanece firme. Como una roca. Como el recuerdo vivo de una época legendaria. La historia de Carter Wong es la historia de un niño que soñó con dominar las artes marciales.